Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de 32 minutos. Estoy acompañada, ya saben, por los palitroques, que por más que le digamos palitroques, todavía no vienen los de 31 minutos. Diego Cancino, Pablo Riveros y en un rol estelar, nuestra productora periodística que ahora está de panelista, así que ya no se le dirá más productora, ahora es panelista María Jesús López. Fui ascendida, Fui ascendida. Antes de las noticias, ¿cómo has estado, María Jesús? He tenido mejores semanas, pero bien, dentro de todo bien. Qué bueno. Sí. Ahí con unos problemas personales, pero distrayéndome. Me he distraído con trabajo y ayer vi la Fórmula 1. Está muy entretenida porque a diferencia de otros años está muy peleado el campeonato. ¿Y ese es un gusto propio? Sí. ¿Sí? Sí, siempre me ha gustado. Desde muy chiquitita la veía con mi papá y hoy en día la veo con mi pololo. Y ayer fue la carrera de México, muy entretenida. Aparte que en México como que cambian todo, lo ponen todo como más cultura mexicana. Sí. Ay, yo he estado aburrida en mi vida, pero creo que no podría llegar a ver una Fórmula 1. Te felicito por la paciencia. Los 20 y tantos autitos dando vuelta mátenme. en circuitos. Sí. No, me gusta, es entretenido. Estuvo más entretenido que el debate de anoche. Bueno, eso sí, que había que tener harta paciencia para soportar, yo diría, el debate, porque no sé si tiene que ver con el modelo que se estableció. Todos los canales inventan fórmulas y ninguna resulta. O tenía que ver con la decisión inquebrantable de todos los candidatos y candidatas de no enfrentarse. Así como que todos muy bien portados porque ya saben que a la gente no le gustan las peleas, entonces nadie peleó con nadie. Pero un comentario frívolo. ¿Por qué las dos candidatas fueron de blanco? Ay, no, qué terrible. Yo me imagino cuando llegó, no sé quién llegó primero, pero me imagino que llegó Janet Jara y vio a Evelyn Matei de blanco, así como, mátenme. Tengo una teoría para el debate de TVN, que siento que se dio mucho mejor que el de Canal 13 de ayer. Fue muy alabado el look de Evelyn Matei y en ese debate de TVN, Evelyn Matei estaba de blanco. Estaba de blanco, tenía un maquillaje súper particular y fue muy alabado su look. De hecho, salieron como varias noticias así bastante frívolas. Del outfit. Del outfit y todo. Y me da la sensación de que Janet Jara debe haber visto, bueno, el equipo en verdad, sí. Debe haber visto todos estos comentarios y de haber dicho, qué buena idea ponerla de blanco. Como yo creo que se ve más pasiva, más tranquila. Bueno, yo creo que eso es necesario con Evelyn Matei y con Janet Jara no creo que sea tan necesario, como que ella de por sí es muy... Sí, bueno, es que aquí es donde me imagino que las personas tienen que sufrir toda suerte de presiones entre ellas de cómo vestir y tal. Los hombres es fácil, porque quieren ser formales, ponen una corbata, listo. Y tampoco nadie critica si van todos de camisa celeste y chaqueta azul, hay que decirlo. Pero claro, de tantos colores que pudo haber elegido, el blanco, no sé si existe porque las mujeres, como recién estamos entrando al área pública históricamente, no existe un atuendo que uno diga ya, equivalente a la corbata. Sí. El blanco, y el blanco es como el color de los vestidos de matrimonio. Sí. Sí, no, sí. Amiga, no, blanco, no, por favor. Y de hecho es chistoso porque antiguamente el blanco en los vestidos de matrimonio se asimilaba a que la mujer era pura, entonces está complicado eso. A mí lo que me llamó la atención fue que, claro, todos los candidatos estaban bien pacíficos, pero hubo uno que estaba como con ganas de pelear, como es bien conocido por eso, que es Marco Enrique Dominami. Bueno, yo creo que estaba bien movido después de todo el tema de SQM de la semana pasada. Y hoy día un compañero, un colega me hizo un comentario y me dice, Marco Enrique Dominami habla en reel. Y me gustó mucho el comentario porque es verdad, dice cosas polémicas que se pueden sacar en menos de un minuto.
Claro, bueno, él es experto en comunicaciones, pues así que probablemente hay algo de eso, pero no sé, yo encontré que incluso Marco Enrique Ominami estaba más sereno que en otras ocasiones donde lo hemos visto más, salvo para relacionarse Con los con periodistas. Con Iván Valenzuela en particular. Pero bueno. Y vamos a comentar las elecciones de Argentina, porque no están en las noticias. Arrasó Milei en las elecciones parlamentarias y por supuesto que ya se están haciendo muchas lecturas, pero una lectura triste es que fue un doblegamiento del pueblo argentino a los deseos de Trump y a los intereses de Donald Trump, que lo vamos a tener metido aquí en el barrio a fuerza. Y además se sabe que está planeando algún tipo de intervención en Venezuela, lo que también me parece pésimo. Sí, la verdad es que yo llegué preguntándote porque algunos titulares decían así como con un 68% fue la participación más baja electoralmente en Argentina. Y yo dije, pero fue poca gente a votar. Y tú me dijiste, eso no es poca gente, o sea, un 68%. No es poca, 68% no, pues aquí hemos tenido votaciones en algunos eventos menores o bordeando el 50%, Claro. con voto voluntario, Claro. cuando había voto voluntario. En Estados Unidos en algunas elecciones ha votado el 35% el padrón. Lo encuentro terrible. Entonces, no es poca gente, 68%, es poco en comparación con lo que están acostumbrados Claro. Los argentinos a votar, pero 68% no deslegitima el resultado, ese es mi punto, digamos, Claro. no va por ahí. También venció por décimas en Buenos Aires, pero en las elecciones anteriores el peronismo había vencido a Milei por 14%. Claro. Entonces, sí logró Milei, a pesar de todo, de las acusaciones, de esa voz insoportable, de sus conciertos de rock, a pesar de todo, logró imponerse y bueno, es algo que hay que mirar si va a influir o no va a influir en Chile. Sí, la verdad es que da un poco de miedo como mirar al otro lado de la cordillera. Como que me parece que al menos yo estoy muy como encerrada en mi círculo de opinión política, de que yo pensaba que iba a ser muy distinto. Como lo que yo veía en Twitter, en redes sociales, era muy distinto a lo que se vio ayer en las elecciones efectivamente. Entonces me hace pensar que hay un sesgo muy grande de que no estamos viendo realmente lo que quiere la gente de al lado. Y me hace pensar que tal vez tenemos el mismo sesgo con nuestro propio país y no sabemos qué quiere exactamente la gente de acá mismo. No, pues no sabemos. Es imposible saberlo porque además las encuestas se equivocan y se equivocaron también en Argentina. Así que no es solamente tu burbuja digital, también la gente que se dedica a medir también se equivoca. Así que, bueno, pero esa es la gracia de la política. Pues Claro. si se supiera de antemano Ay, cuál sería la gracia. habría más tranquilidad, eso sí. Sí. Bueno, superados este momento aciago, vamos a las noticias después de esta pausa. Y estamos de vuelta acá en 32 minutos para hablar de lo que se ha hablado la última semana muchísimo, el caso SQM, fracaso de la Fiscalía o sistema judicial. Tras casi 3 años de juicio oral, el pasado miércoles el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago resolvió absolver a los 8 acusados en la causa que comenzó el 2015 en un fallo dividido con los votos a favor de las juezas María Teresa Barrientos y Claudia Santos. La única que votó en contra fue la jueza Carolina Paredes. Según el fallo, la Fiscalía Regional de Valparaíso no logró acreditar los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios en contra del ex senador de la UDI, Pablo Longueira, el candidato presidencial Marco Enrique Ominami y el ex gerente general de SQM, Patricio Contese.
Esta resolución favoreció también a Carmen Valdivieso, ex asesora de Longueira, Marisol Cavieres, ex secretaria de la UDI, Cristian Werner, ex secretario general del PRO y asesor de MEO, Roberto León Araya, hijo del ex diputado del mismo nombre, y Marcelo Rosas, asesor e histórico militante de la democracia cristiana. Durante los casi 3 años de juicio se presentaron 219 testigos, más de 14.000 documentos como pruebas y se realizaron más de 500 audiencias. La dedicación exclusiva de varios fiscales que tuvieron el caso significó un costo de más de 2.000 millones de pesos para el Ministerio Público. Este veredicto confirmó que por el momento ningún tribunal ha acreditado la arista sostenida por la Fiscalía de que el uso de boletas falsas entregadas a parlamentarios o dirigentes políticos constituyera un delito tributario con la existencia del dolo directo para lesionar el patrimonio fiscal. El tema afecta de cerca a la Fiscalía, ya que se pone en cuestionamiento la capacidad de los persecutores de llevar adelante casos complejos y conseguir el estándar suficiente para lograr condenas en juicio oral y no solo protagonizar vistosas audiencias de formalización. En la lectura del veredicto, el tribunal reprochó a la Fiscalía Regional de Valparaíso haber conducido una investigación poco prolija y extremadamente lenta. La fiscal Claudia Perivancic, perdón por la mala pronunciación, defendió la investigación del Ministerio Público y afirmó que pese al fallo, ella no hablaría de derrota. Entre comillas, esto termina un capítulo con el deber cumplido. Nosotros desarrollamos una investigación seria, responsable, con una mirada objetiva, que nos llevó a la convicción de interponer una acusación. Cierre comillas. Marco Enrique Sominami, uno de los absueltos del caso, anunció que presentará una denuncia contra el Ministerio Público tras los resultados del caso SQM. Comillas, los fiscales buscan la verdad. Yo quiero la verdad de los fiscales y lo vamos a hacer con una denuncia que va a tener dimensión administrativa y penal. Queremos saber quién empujó este caso. ¿Quién digitó esto? Usted entenderá que no es un accidente que 28 fiscales seguidos vayan publicando causas, 10 fiscales en Valparaíso, 28 fiscales a nivel nacional. 4 fiscales nacionales permitieron esto. ¿Quién movió esto? Cuestionó el candidato. Ya, a ver. Aquí hay varias cosas que son todas ciertas y digamos, hay que saber mirarlas con relativa objetividad para no caer en los juicios simples o simplistas. Primero que nada, respecto al reproche que hace la Fiscalía sobre la calidad de las pruebas, hay testimonio de varias pruebas que son bien febles. Por ejemplo, cuando se tiene un testigo de oídas que no es válido en un juicio, y entonces ese testigo de oídas le cuenta lo que sabe a un policía y entonces se lleva al policía para que diga lo que dijo el testigo de oídas. Esas son pruebas huachacas. Hay otras pruebas en que se han comentado en estos días que ¿cómo se llama? También ponen una nota de observación en las propias juezas, como esta idea de que Pablo Longueira, por enviar un correo desde su Hotmail, no estaba actuando como senador, que también cae en lo ridículo. Pero lo que le corresponde a los tribunales, lo que le responde al juzgado, es ver si las pruebas presentadas constituyen o demuestran un delito más allá de toda duda razonable. En este caso, los imputados que decidieron ir a juicio oral, hubo otros que prefirieron salidas alternativas, tuvieron un aguante de espaldas económicas para aguantar 10 años de juicio. Eso son muchas lucas en abogado. Eso no pasa en la mayoría de los casos. Y a mí este caso me preocupa porque demuestra la prevalencia que tiene en muchos casos la Fiscalía, salvo cuando hay una contraparte que tiene plata para pagar abogados. Cuando la Fiscalía no tiene una contraparte poderosa, normalmente con pruebas
igualmente huachacas o febles, se llega a condenas de personas que tal vez son inocentes o que no son culpables en el grado que se les atribuye, porque no han tenido una adecuada defensa. Entonces hay un problema ahí con la Fiscalía, con la forma, con los objetivos, las estrategias que usa para formalizar con mucho ruido, muchas veces mucho ruido en la formalización, y después se desinfla a la hora de buscar las pruebas adecuadas y contundentes para obtener sentencia. Sobre la demora del juicio, la responsabilidad es fundamentalmente el tribunal oral, que también demuestra otra falla sistémica. Los jueces, los tribunales orales o los jueces que ven las medidas precautorias, etcétera, generalmente no tienen espina dorsal, no tienen el carácter ni la suficiente autoridad para decirle a la Fiscalía: vamos acortando los plazos, o de todas estas pruebas hagamos el cernido, pongamos las que valen, rechazar las otras, que es lo que corresponde. O para decirle a las defensas, que muchas veces intentan alargar los juicios presentando incidentes. El sistema judicial en general no tiene tampoco la espina dorsal para resolver rápidamente o decir no al lugar, para que los juicios avancen. La gran promesa que hizo el sistema judicial chileno cuando se cambió el sistema judicial era que los jueces iban a ser breves. La demora en resolver cualquier juicio, sean estos, sean otros, es un atentado contra la fe de las personas en el sistema judicial, y también muchas veces dañan a los derechos de los imputados. En este caso son imputados con figuración pública, con micrófono y todo, van a salir adelante, digamos que el trauma no les va a durar mucho, pero igual eso no quita el peso de que no hay justificación para que un juicio con delitos relativamente claros de probar, o se prueban o no se prueban, y eso debería tomar mucho menos tiempo. Sí, la verdad es que yo no tengo tanto conocimiento en temas de juicios como tú. Tú has trabajado muchísimos años al respecto. Pero lo que sí me llamó la atención mucho fue que incluso las juezas se quejaron de que dentro de los 14.000 documentos que habían muchos repetidos, había muchas copias. Y yo pienso lo mismo que tú, o sea, ¿cómo no van y no dicen a la Fiscalía en ese mismo minuto en que se dan cuenta de que están viendo un documento igual al anterior? ¿Cómo no van y le dicen, o sea, me estáis presentando una copia de lo que ya acabamos de ver, ¿por qué lo vamos a ver de nuevo? O sea, yo he estado en juicios como oyente y la Fiscalía realmente, el Ministerio Público es muy insistente cuando tiene como una prueba, es muy insistente, se da vuelta y vuelta y vuelta, como si ver la misma prueba 20 veces te hiciera más creíble. Claro, y que no debiera ser, porque digamos, está bien para el espectáculo, pero no está bien para la hora de resolver, no es racional, Claro. No es un uso racional de los recursos, ni del tiempo, ni sobre todo de la obligación de la justicia de fallar y resolver a tiempo las cosas. Esto no significa que la ciudadanía no tenga el derecho de reprochar moralmente la connivencia que Claro. existió, el financiamiento ilegal a la política existió. Sí. Este juicio no es sobre si existió o no existió. Este juicio es sobre si se podía probar que había delitos, porque estas cosas ocurrieron antes del cambio de la ley. Claro. O sea, estas cosas hoy día serían delitos, la ley nueva, pero en ese momento no había una ley que sancionara cosas, entonces había que recurrir como a delitos ya establecidos, y para eso el reproche que se le hace a la Fiscalía, a mí me parece que está suficientemente acreditado por la jueza. Ahora, no significa que las juezas sean santas del paraíso tampoco. O sea, estás diciendo que la causa se ha demorado demasiado y te va a demorar un año en escribir el fallo. Claro. Broma. Claro. Y lo que leíste, no sé, nadie lo puede transcribir y escribirlo en 3 días. No.
A mí, Así todo es un abuso de la paciencia sí, insoportable. me parece curioso igual que salga el fallo justo en campaña presidencial y que uno de los absueltos sea Marco Enrique Ominami. Y de hecho, ayer vi la franja, y la franja que salió ayer fue toda en relación al fallo de SQM y que salió absuelto. O sea, Pero es obvio que lo va a usar, pero hubiera sido peor desde el punto de vista de la justicia, porque la gente no puede, uno no puede mirar a la justicia según le convenga a uno, según a uno le guste o no te guste Marco Enrique Minami. Imagínate que lo absuelven después de la primera vuelta. Entonces, él ha estado haciendo campaña con la sombra de un juicio claro, que luego es absuelto. O claro. sea, tiene razón de ser que el Que fallo lo utilice. ocurra antes. Sí. Y eso no significa que las juezas son promeo, digamos, no creo. Además, este país está en campaña constantemente. Siempre los fallos van a caer antes o después De una de un elección. evento electoral. Bueno, Bueno. yo creo que deberíamos pasar con nuestro primer invitado, ¿te parece? Me parece bien. Ya. Entonces, después de esta pausa, seguimos con el primer invitado de 32 minutos. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Y estamos de vuelta con 32 minutos con un invitado, yo quiero decir que es de la casa, a pesar de que no lo hemos tenido mucho acá, el candidato por el Distrito 8 y exministro Marcos Barraza. Muchas gracias. Y panelista María estable Jesús. de... Provócame. Provócame, eso, espera, eso lo convierte Se convierte en la casa. en la casa. Hola, ¿cómo están Alejandra y María Jesús? Muy bien, muchas gracias. Marco, ¿qué tuviste que tomar para soportar el debate anoche? No, ya estaba muerto. Estaba en estado de zombie. ¿Pero lo viste o la Lo vi, acompañaste? lo vi. ¿Lo viste in situ o de...? Cuando lo estaban transmitiendo en vivo. Ya. Sí, o sea, es largo el formato. Fue Es largo, un poco larguísimo. agotador. No sé, o sea, yo me imagino que debe haber un punto alto de rating, pero debe decaer después porque el formato es muy cansador, es muy latoso. Sí, pues de hecho cuando terminó la primera parte yo pensé que ya... Listo, ya estábamos. Y Además, después repitieron el mismo, como una ronda de todo lo mismo de nuevo. Sí. Con Sí. otros temas nomás. Sí, y que cada respuesta sea de un minuto, tiene sus limitaciones. Yo sé que está ajustado a un formato periodístico más veloz, pero la dinámica constante así no es muy amigable. Sí. Sí, no permite mucha discusión. Pero más allá del formato y de la voluntad inquebrantable de los auditores más políticos que estaban viendo el debate y que se lo mamaron. ¿Cómo viste el desempeño de tu candidata, Janet Jara? ¿Crees que este debate mueve alguna aguja o ya están las cartas tiradas? No creo que las cartas estén completamente tiradas. Yo creo que aún hay margen de crecimiento. Si uno analiza las encuestas, como suele decirse ahora, el ecosistema completo, hay un porcentaje entre el 23 y el 25% que tiene una votación no consolidada de la población, que oscila entre Janet Jara, Matei, incluso Kast. Así de fluido. Así de fluido, porque es un universo de votantes obligados que en los hechos no tienen adscripción o representación política con ningún sector. En consecuencia, su decisión electoral está mediada por el sentido común que le hagan las propuestas, evidentemente que por la coyuntura y la contingencia, y por quien interpreta de manera más asertiva sus preocupaciones. Entonces,
Y lo que ha mostrado las encuestas de los últimos días es que en el caso de la derecha en particular hay un realojo, un reacomodo de votantes en términos de preferencias, empinando a Kaiser, corrijo. A Kaiser, y por otro lado debilitando a Matei principalmente, lo cual da cuenta de el equívoco en su estrategia o táctica electoral, porque en el fondo intenta hacerse más de centro, pero en los hechos el electorado más duro de la derecha no es de centro. Pero al principio se le criticaba que un error en la estrategia en tratar de emular o disputar los electores de Kast tratando de ser más dura, porque decían que para eso ya estaba el original y digamos, le recomendaron, parece, irse al centro. Y tú también piensas que Yo creo que es un error. Un error. Sí, yo creo que es un error. Yo creo que ha estado oscilando entre posiciones más centristas y posiciones más de extrema derecha. No ha mostrado un pulso firme en el discurso que quiere transmitir y en consecuencia en la visión de país que quiere transmitir. Y creo que la fuga de votos de Kast hacia Kaiser y el inmovilismo en términos de preferencia que expresa Matei o la decreción da cuenta de que hay una táctica equivocada. Ahora, por otro lado, también, en mi opinión, Kast es víctima de su idea de hacerse más moderado y prudente en sus opiniones. Mi opinión es que en el debate del día de ayer, de ahí voy a nuestra candidata Janet, la energía fascista estuvo puesta en Kaiser. Kaiser representó esa propuesta excluyente, misógina, contraria a los derechos civiles y políticos, persecutoria, que en su momento Kast interpretó en la elección con el presidente Boric. Entonces hay una tensión ahí muy evidente donde Kaiser podría dar alguna sorpresa electoral y que va a obligar a Kast a tomar posiciones más extremas. Fíjense que ayer, cuando fue consultado respecto de la píldora anticonceptiva, fue elusivo en responder. Sí, no respondió al tiro, se dio y una lo vuelta, focalizó claro. en el deber de los padres de conocer si las hijas Claro. tienen acceso a la píldora del día después, pero no tomó posición taxativa respecto a su posición en contra de los métodos anticonceptivos en las mujeres. Claro, la tomó al final cuando dijo que no es prioridad. Claro, pero eso es evitativo y elusivo del Claro, debate de fondo. claro, sí. Y por el otro lado, mi candidata Janet Jara, yo creo que fue la más serena, la más fundamentada en términos políticos y técnicos, mostró experiencia, capacidad de resultados y mostró algo que es muy importante, un plan viable para sacar a Chile de las dificultades que tiene en materia de calidad de vida. Y eso fue muy notorio en términos de las propuestas. Yo quiero entrar un poco en más futurista la visión, como más a futuro. En el caso de que salga Janet Jara, yo tengo una pregunta muy... De verdad me intriga. Usted ahora está compitiendo para ser parte del Parlamento, para ser diputado por el Distrito 8. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si el día de mañana, si es que Janet Jara llegara a ser presidenta, lo llama a usted para ser ministro? No, yo ya definí un compromiso con el Distrito 8 y soy candidato con la expectativa de poder triunfar, de poder ganar. Creo que sería un excelente diputado para implementar los compromisos legislativos que Janet está proponiéndole al conjunto del país. Creo que cuento con la experiencia, con la trayectoria, con el arraigo territorial en el Distrito 8, que me habilitan para ser un buen diputado. Creo que represento correctamente el sentir del Partido Comunista en el Distrito 8 y por lo mismo
así como es prioridad que Janet Jara sea la presidenta de la República de Chile, también es prioridad que tenga un parlamento afín, que la respalde en su visión legislativa. Y en ese sentido yo me pongo en ese escenario, siendo un diputado por el Distrito 8. Marco, voy a volver al debate. No es Matei solo la única que trata de expandir su electorado hacia el centro. Es evidente, digamos, y el esfuerzo que hace Janet Jara hacia esos electores también. Pero de alguna manera a costa o confiando en que los electores de izquierda se van a mantener fieles y que van a votar por ella. ¿No temes que el profe Artés sea el Kaiser del sector que de alguna manera pueda catalizar un voto más de izquierda que no se siente representado por Janet Jara y quiera votar por él en esta elección? No tengo esa preocupación. Yo creo que el planteamiento programático de Janet Jara tiene la amplitud de interpretar al conjunto de la sociedad chilena. Ella es candidata y lideresa de una coalición progresista, de amplitud política, ideológica, con trayectorias de políticas y de luchas distintas. Y quien quiera ser presidenta de Chile tiene que saber interpretar al conjunto del pueblo de Chile. En ese sentido, creo que la izquierda tiene su opción ya definida y consolidada por Janet Jara. Yo lo que veo en el territorio, en el Distrito 8, que me he desplegado por todo el distrito, es que hay una adhesión que es creciente, que es un subreporte desde el punto de vista de las encuestas. La gente está... ¿Hay un voto secreto? O sea, así como hubo voto silencioso por el rechazo en su momento, y que cuando salió el rechazo todo el mundo decía, ¿dónde está esta gente? ¿Tú crees que hay un voto silencioso a favor de Jara? Yo haría un matiz. Yo no creo que haya habido un voto... Las encuestas reflejaban en su oportunidad una mayoría del rechazo. Sí. Creo que esta elección connota más incertidumbre, la actual, la presidencial, porque son primera vez que 5 millones de electores votan en la presidencial y votan de manera obligada. Claro. Y por lo mismo... no todos los 5 millones, también hay primeros electores que algunos de ellos irán con entusiasmo. Claro, algunos de ellos irán con entusiasmo, pero lo central es que en las encuestas hay un porcentaje importante de la población que no responde. Claro. Y ese porcentaje importante de la población uno podría focalizarlo en quién es votante obligado y que tiene que tomar decisión más allá de su voluntad. Claro. Y por lo mismo creo que las encuestas en ese sentido no están reflejando ese voto silencioso. Y lo que yo sí veo es que en términos sociales, ciudadanos, Janet es un fenómeno político y un fenómeno social. Su conexión es de ideas, sin duda, no tengo ninguna duda, pero su conexión también es afectiva. Logra interpretar, porque en política el contenido, que es la idea, y el tono van de la mano. Y el tono que ella expresa interpreta las expectativas ciudadanas. ¿Y usted está seguro que ese voto silencioso va a ir hacia Janet Jara? Porque teniendo en cuenta que hace 4 años ese voto silencioso fue a Franco Parisi. O sea, yo recuerdo la elección hace 4 años, a todos nos sorprendió el porcentaje que sacó Parisi. Y también es cierto que en la segunda vuelta presidencial, cuando ganó el presidente Boric, una porción, si no el 40% de los electores de Parisi se inclinó por el presidente Boric. Las segundas vueltas son escenarios absolutamente distintos. Bueno, hubo harto malos pensados anoche que comentaban que se trataron muy bien Parisi y Jara en el debate. Yo no soy mal pensado, yo creo que es buena educación. Marco, una última pregunta. ¿Se le presentó como un hecho dado a la candidata
una supuesta campaña del Partido Comunista para obtener el indulto de Mauricio Hernández Norambuena. Ella respondió que digamos, lo que todo el mundo escuchó, que era una decisión que ella iba a tomar tomando en consideración a todos los partidos y que por supuesto no estaba en su programa ni en sus prioridades una cosa como esa. ¿Es cierto que el Partido Comunista está en campaña para liberar a Hernández? Yo no conozco la campaña, No. pero sí tengo claro de que el planteamiento de Janet es un planteamiento de jefa de coalición y ella tiene que ponderar todas las consideraciones que estén sobre la mesa, siendo parte de una alianza plural, amplia, que es más amplia que el actual gobierno. Claro, porque este gobierno no tiene a la DC. No tiene a la democracia cristiana. Y es más, tampoco cuenta con, por ejemplo, si bien no está en la coalición, el Partido de Igualdad sí la apoya. Entonces son 2 o 3 listas que apoyan a Janet Jara en el plano parlamentario. Claro. Entonces las decisiones no pueden ser abruptas, impulsivas, tienen que interpretar en todo orden de cosas al conjunto de la coalición. Por último, que se me quedó esta pregunta en el tintero. ¿Cómo ves la parlamentaria? ¿Cuál es el testeo de aguas ahí? Yo creo que está altamente competitiva. Yo no soy de aquellos que piensan que la derecha tiene ya asegurada una mayoría parlamentaria. Sí soy realista y creo que el que no se haya concretado una sola lista parlamentaria, que era el propósito inicial, juega en contra. Posibilita una fuga de votos para concretar una mayoría parlamentaria. Ahora, creo que sin duda el país está mucho más conectado con el debate político, con las opciones electorales, y en consecuencia creo que el progresismo tiene hartas posibilidades de tener un buen resultado. No me atrevo a vaticinar números en concretos, pero es clave que en las 3 semanas que restan de campaña haya máximos esfuerzos ciudadanos por conectar con el debate de ideas y en los hechos habilitar un parlamento proclive a Janet. Pues yo tengo la expectativa optimista y realista de que Janet va a ganar la presidencia de la República. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos Barraza, Gracias candidato a de ustedes. Distrito 8. Que esté muy bien. Ya estamos de vuelta con otra de nuestras noticias. Esta vez nos vamos a preguntar cuál es el verdadero monto que deben las generadoras eléctricas a la población. El pasado martes 21 se reveló un nuevo cálculo tarifario que aliviaría a la industria de las generadoras eléctricas, ya que reduce sustantivamente el monto que se debiera devolver a los clientes. El estudio publicado por la consultora Valgesta Nueva Energía plantea que el monto a devolver sería solo $2 millones en vez de los $115 millones que se plantearon inicialmente. Según el documento de Valgesta, los clientes regulados no han pagado adicionalmente los $110 millones a las generadoras producto del error, sino que esa cifra alcanza a unos 2 millones, correspondiente particularmente al periodo que va desde julio a septiembre del 2024. Según Ramón Galás, socio fundador de Valgesta Nueva Energía y autor del estudio, de los 110 millones, solo 2 millones fueron incorporados a las cuentas de luz, mientras que los otros 108 millones quedaron como documentos de pago, lo que sería una especie de bono asociado a un banco, por lo que aún no se ha materializado su pago.
El presidente de la República, Gabriel Boric, aprovechó para referirse al error en el cobro de las tarifas eléctricas. El mandatario sostuvo que las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben y si es que lo hacen, cada peso será devuelto. Así va a ser. De eso nos vamos a preocupar y encargar como gobierno. Por su lado, el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, aseguró que el informe publicado por Valgesta Nueva Energía es equivocado. Abre comillas. Hay un informe de una empresa consultora que dice que las personas no han pagado. Aquí lo concreto es que las empresas han captado 115 millones de las personas en exceso. Por lo tanto, las personas sí pagaron, las empresas sí lo tienen y eso es justamente lo que queremos devolver, afirmó García. 2 días después, durante la tarde del viernes 24 de octubre, el viceministro García anunció que Transelec aceptó un acuerdo con el gobierno para devolver otros 135 millones de dólares que se cobraron de más en las cuentas de la luz. García aseguró que los dineros serán devueltos a la población a partir de enero del 2026. A ver, ¿qué pasa aquí? Hasta donde yo entiendo y los informes de los técnicos permiten deducir. En la negociación que se hizo entre el gobierno y las generadoras, en este caso, para que los clientes devolvieran las tarifas congeladas durante el periodo de pandemia, se reconoció, con base a este error de cálculo, una deuda por estos 115 millones de dólares, que es el monto en exceso que se estaría cobrando. Lo que dice Valgesta es que el gobierno le autorizó, no al gobierno, pero bueno, a través de la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía, autorizó a las generadoras a adquirir un bono de deuda, es decir, le dijo el Estado a las generadoras, no le cobre ahora a los clientes, pero aquí tiene un papelito que dice que los clientes sí le deben esa plata. Y entonces las generadoras fueron con ese papelito a un banco y lo liquidaron en plata. Así como se hacen las empresas cuando tienen una factura que se les va a pagar en 60 días, van a un factoring y el factoring les adelanta la plata. Entonces, si bien es cierto, y eso todavía está en investigación, pero aparentemente sería cierto que solo se cobraron 2 millones de dólares inmediatamente a los usuarios, quedaron obligados, todos quedamos obligados por esos otros 115 millones de dólares que estos caballeros ya liquidaron, ya recibieron, ya repartieron entre sus propietarios ejecutivos esos otros 115 millones de dólares. Por lo tanto, el banco que es dueño de ese papel puede venir ahora, cuando llegue la fecha de expiración del papel, decirle a los usuarios, ustedes me deben 115 millones de dólares. Entonces, solamente es un cobro que se pospuso en el tiempo, no es que no se haya hecho. Y por lo tanto, si lo cobraron de más, van a tener que devolverlo. Van a tener que devolver esos 115 millones de dólares que se echaron al bolsillo. Lo otro de Transelec, que es en la transmisión. Esto no son los generadores, son en la transmisión, que también habían valorado en exceso sus bienes y por lo tanto ese factor de la valoración de lo que ellos aportan como equipo y como equipamiento a la transmisión significó un exceso de cobro también de 135 millones de dólares que se van a devolver. El problema es que, claro, lo que las compañías reúnen por cada error pequeño, mínimo, son millones de dólares. Pero lo que llega o lo que puede llegar de devolución son 300 pesos, 2.000 pesos. Y sobre todo si la devolución se hace a través del tiempo. Y ese es el problema con estas cuentas, que todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto cobraron de más. No se ha especificado todavía esta cifra aproximada, ni cómo se le va a devolver, ni cuánto se le va a devolver a los usuarios.
A mí me causa mucha duda porque incluso se ha hablado de que son distintos montos para distintas regiones y claro, porque no son las mismas generadoras y tampoco son las mismas, ¿cómo se dice? Las transmisoras. Las transmisoras. Entonces, claro, en distintas regiones estamos hablando de distintos montos que hay que devolverle a la población. Entonces, una persona que viva en el Biobío no va a recibir lo mismo que alguien que viva en Copiapó. Los de Copiapó reciben más porque ¿cómo se llama? Se factoriza en cuánto aporta la región a esa electricidad, por lo tanto, les deben más. Entonces, a mí me causa mucha duda de qué va a pasar y me llama la atención porque ya se pide que la renuncie al ministro. Ahora se está hablando de una acusación constitucional de parte de la oposición al ministro y todo el tema. Pero la población lo que necesita no es que acusen constitucionalmente al ministro. La gente lo que necesita es saber cuándo le van a devolver esa plata, cuándo le van a restar esa plata de las cuentas de luz, por cuánto tiempo va a ser, cuánto es el monto que cada persona tiene que pagar o que no, o que se les va a descontar y que podrían considerar como plata extra para el mes. Como que eso es lo que la gente quiere saber y me pareciera que es información que no están dando las generadoras, es información que no está dando nadie. Claro, desde el punto de vista político, a mí me parece que el ministro ya asumió su responsabilidad, tuvo que renunciar, digamos, eso es asumir una responsabilidad política. La acusación constitucional, a mí me parece que a Pardow le están pasando otra factura, es la factura de haber sido durante la pandemia una de las voces principales críticas al manejo que hizo de la pandemia Sebastián Piñera y en particular su ministro de salud, sobre todo en el primer periodo, que fue muy legítimo, que sobre todo en cómo se contabilizaban los muertos, cómo se medía el impacto de la pandemia y qué medidas se estaban tomando. Inicialmente casi ninguna, eran medidas acuérdense que se hacían cuarentenas por comuna, como si la gente al cruzar la calle el virus desaparecía. Y ahora se han inventado un relato de que Sebastián Piñera lo hizo estupendo en el manejo de la pandemia, que incluso lo han premiado en el extranjero. Hay un premio que le dieron a Paulina Daza, en su momento ministra de Salud, que era un premio dado por los laboratorios, así como tampoco le dieron el premio Nobel, o sea, como no es como para andar festejando. Y han tratado de borrar que el manejo de la pandemia fue bastante cuestionado, que hubo uso de recursos fiscales en darle plata a los amigos, que este centro de, ¿cómo se llamaba? El Palacio, el Centro Palacio Riesco, no me acuerdo cómo se llama ese. Que se usó supuestamente para adaptar y poner camillas y que nunca se usaron. En fin, hubo muchos desaguisados en el manejo de la pandemia y una de las voces críticas al manejo de la pandemia de ese tiempo era Diego Pardow. Entonces yo creo que ahora están aprovechando de pasarle esa cuenta porque la derecha no quiere que haya mancha ninguna a su nuevo relato de cómo se manejó ese hecho. A mí me parece un poquito too much, como una acusación constitucional por algo en que hay múltiples responsables. O sea, no es solamente el ministro de Energía el que tiene que darse cuenta de si hay cobros extra o no. O sea, yo creo que hay una seguidilla de personas que se puede haber dado cuenta antes. Y claro, con la renuncia yo creo que ya asumió la culpa también del CNE, también se asumieron culpa y también hubo renuncias que se pidieron. Entonces no creo que, o sea, a ver, creo que las últimas acusaciones constitucionales que han habido implican mucho más allá que un cobro extra en la población. Exacto, y sobre todo hay alguien que no ha asumido su responsabilidad aquí todavía, que son las empresas generadoras. Claramente. Que son las que se quedaron con la plata. Así que también las acusaciones
constitucionales ayudan a oscurecer eso por la Claro. responsabilidad de las empresas. Pero Pero bueno, veamos qué pasa. Ahora tenemos a un interesante entrevistado, Alberto Mayor, el sociólogo, director de la encuesta La Cosa Nostra, con quien vamos a hablar del debate, las encuestas, los números y todas esas cosas. Exactamente, así que volvemos al tema político en toda la campaña. Ya queda un mes, poquito menos de un mes. Sí, ya que se termine. Oh, Sí. ha sido eterno. Ya ha sido eterno, ha sido eterno. Pero ya queda cada vez menos. Después nos queda el último mes de esperar para la segunda vuelta y ya estaríamos al fin Con la tarea cumplida. con la tarea cumplida. Así que después de esta pequeña pausa volvemos con Alberto Mayol en 32 minutos. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Y aquí estamos de vuelta con nuestro invitado, el sociólogo Alberto Mayol, que se ha convertido en un rockstar de las encuestas. Antes lo citaban así como en los cafés, las cenas. Ahora lo citan en pleno debate presidencial y los colegas del mundo político citan la encuesta de La Cosa Nostra como una de las que más datos interesantes aporta al debate. La última encuesta, la número 34 de octubre, aportó un dato y por aquí te vamos a soltar los perros. La posibilidad o el dato de que están empatando o se han acercado, más que empatado, se han acercado los tres candidatos de derecha en disputar un mismo bolsón de votos. ¿Qué está pasando, Alberto? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Sí, lo que nosotros hicimos es que habíamos venido viendo, ya lo habíamos vislumbrado, que uno miraba las líneas y decía, podría ocurrir que en algún momento se junten. Entonces dijimos, ya, a ver, ya que están estas condiciones, ¿qué pasa si hacemos un modelo que analice las curvas de todo el año de cada uno de los candidatos? De los 4 primeros hicimos, ¿no? Porque están muy separados de los otros 4, entonces no están los que están en competencia. Y resulta que nos aparece, y además hicimos un agregado que dado que ya ocurrió el debate, no fue tan cierto, porque pusimos un agregado que el debate lo pusimos como que tuviera un efecto símil al anterior, porque normalmente al que le va bien en los debates le va bien en todos los debates y viceversa. Entonces ya dijimos, supongamos que el debate es más o menos igual que el anterior, ¿ya? Tampoco fue tan distinto, pero fue más fome, digamos, para decirlo así. Sí. Entonces dijimos, bueno, veamos qué pasa. Y lo que nos aparece al imputar esos 2 factores, que las curvas se tendrían que seguir comportando más o menos igual, que hay un tema de absorción de votos, un conjunto de elementos de absorción de votos que tiene una cierta lógica en todo este proceso, quién le quita a quién y cómo, cuándo, ¿ya? Y el tema del debate. Con esos elementos entonces hicimos un modelamiento pensando en que esto se desarrollaba en los siguientes 30 días, que lo hicimos también en la primaria con Jara y que nos daba que sacaba 60, ¿ya? Efectivamente. Hicimos más o menos el mismo modelamiento y nos aparece que los 3 van a estar en la órbita del 19-20%. O sea, los 3 alemanes, digamos. Los 3 alemanes. Los 3 alemanes. Entonces dijimos, wow, esto es súper interesante. Entonces pusimos los resultados brutos, pero pusimos también este modelamiento que abre una puerta a un escenario particularmente entretenido, digamos, desde el punto de vista de una final milimétrica y esas cosas. ¿Y qué ha pasado? Porque las fotos de encuestas anteriores
Kast lideraba siempre, a pesar de que se notaba que venía bajando, pero lideraba siempre. Matei estaba estancada y el único que venía subiendo era Kaiser, pero nadie le daba como... Nadie le ponía muchas fichas como que pudiera disputar el primer lugar. Es que se veía difícil, ahora no tan difícil como que los puntajes que le estaban dando eran bien bajos y a nosotros nos aparecía ya hace rato que se había ido comiendo a Parisi y desde agosto en adelante, a ver, nosotros siempre tratamos de validar la encuesta con varios elementos. Primero, lo que se llama la triangulación, o sea, qué es lo que pasa con elementos externos a la encuesta que te hacen sentido. Por ejemplo, Kadem dijo esta semana que Janet Jara había subido. ¿Qué pasó para que subiera? Claro. O sea, no tiene mucho sentido. Nuestra tesis es que ella está hace rato más allá de eso. Y ahora están ajustando el... Claro, pero ¿qué pasó? Claro. La semana pasada que subió Jara ahora después de no sé cuántos meses. ¿Qué pasó? O sea, qué sé yo, nada. No hay ninguna frase, ninguna cosa que uno diga, no, hizo agenda. Nada. Entonces, ¿por qué subió? ¿Ya? Es más bien una adecuación del instrumento. Y probablemente puede ser un error metodológico de que ahora entonces ya están confesando los que no estaban confesando, Claro. pero eso significa que el cuestionario estaba mal hecho, o sea, o lo que sea, que pueden ser Ya. muchas cosas. Entonces, nosotros no tenemos, la encuestadora no tenemos supervisión de nadie, entonces Sí. puede pasar de todo. Entonces, nosotros tratamos de ir revisando esas condiciones. Por ejemplo, a nosotros nos aparece el debilitamiento de Kast desde agosto, justo después del caso Vox, justo cuando él toma una decisión de cambio de estrategia, no concentrarse tanto en la derecha, sino que ir a buscar un poquito más el centro, ir a disputar con Chile, sacarle gente de Chile Vamos para poder mostrar que él era capaz de controlar el sector, tratar de conquistar al empresariado para sentir que el empresariado también es de él, que después se da cuenta en nada de que no ocurrió, que le aplauden lo mismo a él que a Jara. ¿Ya? Claro. Entonces, y luego tienes la jugada polémica de los 6.000 millones, que Matei le enrostra y que después se suma el gobierno y después se suman todos, ¿ya? Y todos los periodistas y le dicen, ¿sabe qué? Esto no está funcionando. No cuaja. Y el votante de derecha, eso le gusta muy poco, esta cosa de que, no sabe economía y es de derecha. Tenemos un problema. Y entonces ahí empieza, y mientras tanto Kaiser se mantiene en línea recta diciendo, yo no me muevo mis convicciones, y eso a la versión lista del pueblo de la derecha, digamos, que hay hoy día en ese votante que está en extremo, que no quiere escuchar nada que no le guste, dice, bueno, este es nuestro hombre, y empiezan a migrar hacia allá, y esa cantidad de votos puede llegar a ser suficiente Para pasar. porque allí está, en ese porcentaje, en esos sectores hay 20% de votos, más todo lo que hay en el resto de la derecha, pero en ese extremo derecho hay 20-25%, y es muy fuerte. Entonces es una derecha ideológica que efectivamente si Kaiser logra tomar la mitad de eso, ya está. Ya la hizo. Ya la hizo, claro, porque él tiene más llegada a sectores populares que Kast. Kast ha ido perdiendo esa magia, digamos, más del pinochetismo popular que logró en algún momento tener. Y esto que, primero que nada, tú dices que no pasó, que el impacto del debate le diste más mérito. Sí, Ya. a todos los jugadores. En este resultado, ¿cuánto habría que descontarles por el debate fome? Lo que pasa es que, claro, la pregunta es, la curva que está describiendo Kaiser, ¿no? Se puede, en este tiempo viene cambio sí o sí, o sea, cuando ya estamos en tierra derecha, Sí. o ya se pone más débil el crecimiento de la curva, o acelera ya, porque ya. La gente que está en la duda al final dice, ya, me voy para allá, y empieza a crecer. Entonces, independiente del debate, lo más probable es que lo más interesante es saber qué pasó con Kaiser, ¿ya? Y con Matei, si es que logró subir, aunque sea 0,5 en estas 2 semanas, que lo que esta semana sacamos la siguiente encuesta, entonces ahí si creció un poquitito más también se pone interesante porque todo lo que está creciendo Kaiser se lo quita a Kast. Claro. Entonces podríamos estar con un 20,5 de Kast, con un 19 y algo, y ahí la cosa ya es otra historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente en todo este proceso
la probabilidad de que... Y Kaiser estaba en 17 para nosotros, y si saca 1,5 queda empatando con Matei y ya nada de Kast. Si eso es así, si eso llegase a ocurrir y se moviera en esa dirección, sin haber Kaiser aprovechado el debate para poder tener un puntito más, ¿eh? El debate debiera producir 3 puntos en general, en total, que es harto. Claro. O sea, alguien que gana 0,7 por allá, otro que gana 1 por allá, ¿ya? Y los otros que pierden. Entonces, tienes ahí un bolsón de votos que es interesante. En la derecha quedó en suspenso porque prácticamente no se jugó el partido. Claro. Todos tomaron la decisión de no equivocarse, que es fome, pero es sabio. Claro. Sobre todo cuando estáis tan cerca de... Estamos todos muy cerca, Claro. y nadie sabe muy bien, porque además todas las encuestas damos datos distintos, entonces es terrible estar en los comandos de la derecha porque no tienen ni idea de qué pasa. También con Jara, que también ellos no saben si tienen 30 o 38. Claro. O sea, Claro. que la diferencia es sideral. Claro. Entonces hay muchas dudas al respecto y nadie apostó mucho, y el que apostó fue, más bien, creo que no fue una apuesta, sino que fue una conducta, fue Marco Enrique, y salió trasquilado, o sea, se equivocó. Claro. Entonces al final hubo una especie de apaciguamiento, pero lo interesante es que en esta época ya se empiezan a mover los datos solos, porque la gente empieza a decir, ya, entonces, si están cerca esto y esto otro, me muevo, no me muevo. Ya, las otras encuestas dan a Matei más bajo que Kaiser y mucho más abajo que Kast. Si eso es cierto, y si la gente lo que considera que eso que está viendo es cierto, bueno, no se va a ir a Matei con voto útil, porque no es un voto útil, porque va a perder. Claro. Pero si los datos que nosotros manejamos son más reales, habría más posibilidad de que votos de Mike Nichols o de votos de Jara se pudieran ir donde Matei. Entonces, todo va a depender de la información que esté dando vuelta. ¿Ya? Por ejemplo, a mí mucha gente en la calle me para y me da así como por gente de izquierda que me dice, no, oye, pero Jara ya no pasa nada, ¿cierto? ¿Ya? Y le dicen, y Matei tampoco. Entonces, claro, ahí hay una situación que es bien interesante, cómo esos comandos van a tener que aumentar la tensión climática para lograr que digan, oh, no, Estamos ahí. aguanten, que viene con todo. O sea, Claro. esa pulsión de vida, si te falla, las campañas es brutal. Yo tengo una duda, pasando ya más a la segunda vuelta. Sí. ¿Qué tan probable es que se mueva la aguja? Porque uno hoy en día las preguntas son casos hipotéticos, digamos. Sí. Si en la segunda vuelta pasa Matei con Jara, si en la segunda vuelta pasa Kast con Jara, o en la segunda vuelta pasa Kaiser con Jara. Cuando uno ya se ve en el escenario real, ¿qué tan probable es que se mueva la aguja? A ver, es que aquí hay 2 dimensiones completamente opuestas en el fondo. Una es lo normal. Lo normal, cuando uno hace la proyección considerando que el escenario se mantiene estable. ¿Ya? Que teris paribus, tú dices, vamos para allá, y efectivamente las variables que se están moviendo, las 3 variables incidentes que se muevan, van a generar un cambio, pero todo el escenario lo doy por hecho. Si el escenario es el mismo, la probabilidad de que no gane alguno, quien pase de la derecha, es muy baja, ¿ya? Con diferencias de puntaje que son importantes. Claramente, y Jara lo sabe, porque de hecho ayer anduvo buscando a Kaiser, ¿ya? Porque le conviene más Kaiser. Pero tiene el problema que al presidente le conviene Kast. entonces Claro. no funciona el juego. Pero ella quiere a Kaiser, ¿por qué? Porque con Kaiser, en segunda vuelta, ella puede sacar 46 de base, y con 46 ya campaña y qué sé yo, podía hacer algo. ¿Ya? Claro. En cambio, ella podría tener con Kast 44. Ya es más complicado. No, se ve muy lejos. Todavía puedes crecer y llegar a algo, pero ya es más difícil. Y con Matei no tiene nada que hacer porque sacaría 40 o 39. Entonces, claro, cambia mucho el escenario. Ahora, esto es considerando que damos todo el proceso tal como está yendo igual. Pero ¿qué pasa si pasa lo siguiente? Supongamos que Janet Jara logra concentrar todos los votos de izquierda sin que se le vaya ni un punto con Marco Enrique, ni uno con el profesor Artés, nada, que queden los dos sumando 1, ¿ya? Y concentra el voto de la izquierda con 37 o 38 puntos. ¿Ya? En la primera vuelta. En la primera vuelta. Y supongamos que Kast
en vez de sacar los 25, que dicen mucho, o 23, que se saca 20, que es lo que nosotros estamos viendo. Claro. Si pasa eso, tú vas a ver un gráfico donde duplica al segundo. Y eso va a producir en el impacto periodístico y en el impacto, y además todos estaban esperando otros resultados, porque las otras encuestas dicen que 28, que 30, que cuando mucho tal cosa, y que 27 también, y, en fin. Entonces se produce un fenómeno. Y esos fenómenos climáticos son psicológicos y plantean un momento emotivo en el cual la gente dice, es la favorita. Claro. Es la favorita. Entonces, que incluso alcanzó a funcionar con Massa en Argentina frente a Milei, a pesar de que la diferencia era corta y era evidente que sumaba más la derecha. Pero existió un poco de expectativa y generó un poco de ruido. Pero en este caso sería más ruido si es que es muy amplia la distancia y eso le permitiría tener 3, 4 días para poder pegar un par de golpes y eventualmente entrar en la disputa real. Probabilidad de pasar a Kaiser no es fabulosamente amplia, aunque se dé ese escenario, pero ya aparece la posibilidad y le da juego. Ahora, la encuesta La Cosa Nostra te quería preguntar por un informe que circuló de la precisión. La precisión que ha logrado La Cosa Nostra como, en comparación con las otras encuestas del mercado. Esa precisión se debe leer, ¿alcanza hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Porque si bien La Cosa Nostra también tiene lo señalas ahí en el informe, una metodología que permite ver más que la foto del día, tendencias, proyecciones, como el sustrato, lo que está sintiendo la gente, más allá de su preferencia electoral. Esa precisión, ¿hasta dónde alcanza, crees tú? A ver, mira, todos los que estamos en este mundo de los encuestadores y que sacamos informes mensuales, quincenales, algunos semanales, todos estamos trabajando con muestras no probabilísticas. Es decir, no podemos garantizar un margen de error determinado. ¿Ya? Lo único que nos queda es mirar el oráculo, el récord histórico de cada uno, claro. Pero que tampoco, por ejemplo, nosotros tenemos hitos en los cuales nos fue mal. Claro. Nosotros somos los más precisos, pero nos ha ido mal también en algunos. Entonces, no podemos garantizarlo porque las encuestas no probabilísticas no tienen una base matemática para establecer la muestra. ¿Ya? Ahora, la muestra no es la única consideración. Las encuestas tienen una importancia grande la muestra, ¿ya? La calidad de la muestra. Las muestras no probabilísticas pueden ser también mejores o peores, como corresponde, digamos. Claro. Pueden ser más prolijas, más desprolijas. ¿Ya? La ejecución, ojo, a veces hay encuestas probabilísticas cuya ejecución es muy mala y se acaba el carácter probabilístico por el mero hecho de la ejecución. ¿Ya? Entonces, la ejecución te refieres a las personas que toman la encuesta. Las personas que toman la encuesta, que dicen, oye, no está la persona en la casa que está seleccionada, sí. Ya que conteste el primo, ya claro. está. Y ahí, como la cadena probabilística es una cadena de multiplicaciones, si tú tienes un caso cuya probabilidad en realidad era 0, resulta que todo se convierte en 0. Claro. Porque son puras multiplicaciones. Claro. Entonces, frente a eso, lo que hay que hacer es que uno tener un terreno razonable, confiable, que no hayan casos falsos, que es muy importante, que hay muchos además. ¿Ya? Tienes todo ese problema. Luego tienes el momento del cuestionario y luego tienes el análisis. Esos son los 3 pasos metodológicos. La mayor parte de las encuestas, porque a los periodistas lo que les importa es la muestra. Y además el tamaño de la muestra, que 1000 casos, que 1500 casos. Claro. Mira, con 1500 casos haces Santiago y haces Shanghái. Claro. ¿Ya? O sea, probabilísticamente, aunque fuera probabilística, la diferencia es muy pequeña, aumentar mucho la cantidad de casos. ¿Ya? Entonces, no es tan cierto. Pero bueno, les gusta ya, la empanada grande. Es lo que aprendimos. Es lo que aprendimos. Este tiene la mejor empanada. En algún momento dijeron, no, que están haciendo encuesta con 300 casos ya. Exacto. Entonces vamos a buscar Entonces, nosotros hacemos con 600 y estamos en primer lugar. Claro. ¿Ya? Entonces, y lo hacemos con no probabilístico, ¿ya? Y hay una muestra que sí es mejor que la nuestra, sabemos que es mejor que la nuestra, que es la de la UDD. Ya. ¿Ya? Y la UDD es competitiva en todas, pero se cayó, por ejemplo, en la de la primaria.
Y ahí perdió hartos lugares. Y ahí ustedes Y nosotros le apuntamos. la achuntaron. Entonces, y nosotros le apuntamos porque hicimos mejor el cuestionario. Entonces ahí viene la gracia del cuestionario, ¿ya? De Claro. cómo tú mides y cómo tú construyes herramientas para poder decir, esta gente no va a votar en esto, esta gente sí va a votar en esto, ¿ya? Y no como una pregunta, así como usted va a ir a votar, no, tenés, No. tenés que hacer Claro. varias preguntas para poder ir estimando qué tan cierto es. Entonces, y luego tenemos el momento del análisis. La mayor parte de ustedes revisen cualquier encuestadora, lo que te sacan son las frecuencias, ¿ya? A mí siempre me dicen, oye, pero la encuesta de ustedes el diseño es feo. Entonces yo le digo, sí, porque nosotros el tiempo que las otras encuestadoras se dedican a diseñarlo, lo ocupamos a hacer en análisis. Claro. Entonces nosotros, claro, si no se nos demoríamos, además del diseño, teníamos que estar otro día más y saldríamos tarde. Claro. Entonces nosotros efectivamente salimos como podemos en términos Con de los diseño, datos. porque salimos con un plan de análisis. Claro. Las encuestadoras que están saliendo, las encuestas que están sacando son encuestas que, salvo a veces que de repente alguien hace un análisis de voto probable, alguna cosa, salvo eso, en general, ustedes lo que ven son las frecuencias. O sea, Sí. lo que sale directamente de la encuesta es que tú aprietas un botón y te aparece el resultado, y aprietas otro y te pueden salir todos los gráficos. Claro. Pero no hay análisis de los datos, no hay investigación propiamente tal. Entonces, esos son los elementos metodológicos más importantes con los cuales nos movemos, pero este análisis básicamente lo que nos dice es, mire, de cada objeto, ¿ya? O sea, un candidato, una opción plebiscitaria, las encuestas pueden moverse entre una diferencia de 2 puntos, 2,4 en realidad, desde 2,4 que somos nosotros, hasta 7, y tanto, ¿ya? Que es lo más lejos que es Criteria, Ya. por cada objeto. Ya. ¿Ya? Sí. Entonces, y eso significa entonces que ahí están las condiciones en las cuales nos enfrentamos. Pero como digo, esto sigue y ahora viene la siguiente elección y vamos a tener que entrar en la discusión. Claro. No te lo preguntaba porque La Cosa Nostra es la única encuesta que le da a Janet Jara un porcentaje sobre el 30%. Sobre el 35%. Sobre el 35%, claro. Y hace rato. Y hace rato, claro. Claro. Y las otras 28, 27, 29, pero siempre como debajo del 30. ¿Cómo explicas esa diferencia? Hay una explicación metodológica que podría ser, también podrían ser otras cosas, pero podría ser lo siguiente. Muchas encuestadoras, usted está respondiendo la encuesta, por ejemplo, ya va a responder, yo lo llamo por teléfono, ya yo soy el encuestador, le digo, hola, buenas tardes, qué sé yo, mira, estamos haciendo una encuesta, ¿ya? Usted probablemente está inscrito en la base de datos, que es un marco muestral, como se denomina, que es donde sacamos la información, qué sé yo. Algunos no, algunos son telefónica a una nube de una cantidad gigante de teléfonos. Bueno, y llaman por teléfono y te dicen, oiga, o por internet, y dice, mira, queremos hablar con usted porque de una encuesta. Ah, fantástico, estoy interesado. Ok, vamos. Primera pregunta. Si las elecciones fueran el próximo domingo, el voto es secreto. Las personas tienen cierto pudor, salvo la gente ideológica, ¿sí? Sí. Tienen cierto pudor por decir su voto, ¿ya? Por muchas razones. Entonces, cuando te preguntan eso, tú tiendes si tú estás un poquito incómodo con la persona la verdad es que no te casarías con tu candidato, ¿ya? Vas a votar ahí porque peor es nada, ¿ya? Pero es un peor es nada. Claro. Entonces, cuando tú tienes una situación como esa, muchas candidaturas pueden verse perjudicadas, porque tú no vas a decir el nombre por el que en ese momento estás votando. Claro. Entonces, un diseño de cuestionario que no te hace tomarte un café antes de preguntarte esto. Claro. ¿Ya? Entonces, distinto es cuando tú haces una encuesta en la cual las primeras preguntas son más de juego, o sea, son datos, a nosotros nos sirven, pero son preguntas de juego donde no te estoy diciendo, mira, a mí lo que me importa es tu secreto más oscuro, Claro. sino que estamos buscando una información de esto, de lo otro, de aquí, allá, y cuando ya tienen confianza le decimos, oiga, mira, las elecciones, ¿cómo? Y nosotros, ¿qué hacemos? No le ponemos zona de salida, no le ponemos estoy indeciso, no le ponemos no sabe, no contesta, no le ponemos voto nulo o blanco, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo pongo eso, me aparece 20% de gente. Por ahí salen, pues. Claro, y gente que entonces perdí el dato.
Claro. ¿no? En el otro dato me puedo equivocar, pero me estoy equivocando dentro de dos opciones. O sea, la persona Claro. tal vez está en la duda entre las dos y va a decir, bueno, en realidad hoy día estoy votando. Se puede cambiar, pero tengo un dato. En cambio, el otro pierdo 20 puntos de datos para algo que en la práctica van a ser el 2 o 3% de los votos blancos Claro. o nulos. Entonces, al final, lo que nosotros hacemos es ir con todo y verificar que esa pregunta no nos esté generando problemas en términos de que haya mucha gente que se retira indignada porque no tenía una alternativa Claro. para decir y qué sé yo. Y si vemos que está normal, nos parece fantástico, entonces nosotros trabajamos sin tener que adaptar a base 100. Nuestra encuesta es a base 100. Perdemos un poco de precisión con los nulos blancos y ganamos mucha precisión con los que están más tímidos. María Jesús. Yo tengo una duda. Yo Sí. no soy socióloga, soy periodista. Y me causa mucho ruido porque la encuesta de La Cosa Nostra tiene un formato de ponerle notas a los candidatos en base Sí. a ciertas cualidades que tienen. Y muchas veces pareciera que la mejor evaluada es Evelyn Matei. Siempre. Siempre. Entonces, ¿por qué eso no se ve reflejado con el por quién votaría usted, Evelyn Matei? Porque uno lo puede analizar en términos como pasa en el mercado, ¿no? Hay marcas fuertes, pero que tú no la compras, ¿no? O sea, hablemos de papel higiénico, digamos, ¿no? La marca es Confort y el mercado no lo domina, Confort. Entonces, la marca y la venta son dos momentos distintos. Lo que le faltó a la campaña de Matei es tracción, la capacidad de que pasen cosas a partir de su campaña. Eso tiene que ver con el momento de favoritismo, tener una cosa mucho más hondera, mucho más de súbete a esta cuestión que es ganadora, ¿no? Más que salir a discutir, a hacer denuncias, movimientos erráticos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tienes candidaturas muy grandes, llega mucha gente entusiasmadísima y que quiere dar consejo. Y los comandos, y cuando tú estás en candidaturas de derecha, llega gente muy influyente, que no escucharlo es delicado, ¿no? Claro. Entonces se arma un lío gigante. Y ese lío, los comandos tienen que ser capaces de lograr aislarlo y mantener cuál es la estrategia. Darle trato al caballero, pero... Pero claro, pero es una estrategia cerrada y llamarlo todos los días para decirle que se le hizo caso y que no hay problema. O sea, entonces, pero eso además no son uno, o sea, tienes que tener un equipo dedicado a eso. Claro. Un equipo A darle trato a para la dar trato. gente. Entonces, y mientras tanto tú sigues tu camino de lo que marcaste como estrategia de largo plazo. Además, los candidatos tienden a muscular poco al principio y salen como, tenemos que salir ya a aparecer. ¿Aparecer con qué? No has hecho esto, no has hecho esto otro, no tienes nada que decir. Entonces te empiezas a pelear con los otros políticos, la gente odia eso, te empieza a enredar. Entonces, la campaña, además, por ejemplo, vamos a hacer cambio de equipo de comando, ¿ya? ¿Por qué se lo vas a contar a la prensa? Tenemos el nuevo equipo de comando. Nadie ha subido nunca por el nuevo equipo de comando. Toda la gente sabe, los periodistas saben que eso, hubo una crisis. ¿Por qué murieron los que murieron? Claro. Entonces está lleno de acciones con esta cosa de que es como emocionante aparecer con cosas todos los días, cuando no es lo lógico. Lo lógico, un candidato que es líder sale 2 veces por semana con una cosa de agregación de valor, el resto del tiempo está calladito, deja que los otros lo ataquen, le hacen la campaña, ¿ya? Entonces es una estrategia que fue equivocada y que evitó mantener el 30 y tanto % que tenía Matei. Estoy hablando de Matei versus Bachelet, 32 Matei, 18 Bachelet. Estoy hablando de eso. Y en segunda vuelta sacándole lo mismo que le saca Jara, ¿ya? Y esa Matei, ¿ya? errores más, termina, ¿ya? viendo si acaso puede pelear el segundo lugar y eventualmente pudiendo incluso pasar al tercero o al cuarto. Entonces, evidentemente ahí hubo muchos errores y la capacidad, y luego ya viene el momento en el cual ya tú dices, ya estamos abajo, ahora hay que ir a buscar votos. Y ir a buscar votos requiere entonces una capacidad de venta. Y esa capacidad de venta requiere proyectos y cosas atractivas, diferenciales con los otros. Te metes en seguridad, lo tiene Kast. Te metes en una mirada
de rebelión, más antisistémica, bueno, tienes a Kaiser. Tienes que buscar tu camino, y el camino que ella tenía era el camino institucional, que es un poco más fome. Entonces tenías que convertir en sexy el camino institucional, que se puede, pero no es fácil, y todavía no lo ha logrado. Entonces al final tampoco lo ha logrado Mike Nichols. Lo que es Mike Nichols es como que solo la gente moderada, así como de psicología moderada, está votando ahí, pero no es porque tengan un proyecto moderado institucional sólido. Ay, se me olvidó lo que te iba a preguntar. No, te quería hacer una pregunta súper frívola, pero llamativa. ¿Por qué las dos candidatas fueron de blanco? O si tiene algún impacto esa decisión. Porque las dos candidatas fueron Vestidas de blanco al debate. ¿Qué está como sociólogo? ¿Por qué si una mujer se va a vestir de blanco en política? Yo creo que en general es bueno, porque la mirada de transparencia le queda mucho mejor. O sea, a los hombres se les va a elegir muchas veces no por lo bueno, sino que por lo malo. Claro. No, este es bravo y va a ganar la pelea y qué sé yo. Entonces a las mujeres, salvo que tengas una personalidad muy, muy fuerte, qué sé yo, pero cuando tú, por ejemplo, Evelyn Matei podría haber jugado esa carta, pero esa carta no le sirve para su electorado que tiene hoy. Claro. Un electorado más concentracionista, digamos. Claro. Entonces tiene que ir a buscarlo en ese sentido. Ahora, yo creo que Evelyn Matei ya había ido de blanco, y creo que repetirlo fue una falta de osadía, ¿ya? No imperdonable, porque tampoco es para tanto, pero yo creo que debió ir de rojo, porque ahí dejaba a Janet, que era más o menos evidente que iba a alivianarse de los colores que había usado la vez anterior, ¿ya? Y que necesita irse al blanco, y en cambio Evelyn Matei necesita irse al rojo. Claro. Entonces yo pensé que iba a salir con rojo, pero salió con blanco, ¿ya? Y es más o menos normal por el tipo de voto que están recibiendo hoy día las mujeres. O sea, es un escenario con mujeres, pero un escenario patriarcal. O sea, mujeres, pero bien portadas. Carnívoros y herbívoros. Entonces, yo creo que en todo caso Matei podría haber hecho una jugada carnívora en la chaqueta que fuera. Tendría que haber hecho algo, Claro. ayer, pero le quedaba poco espacio, porque además Kast concedió demasiado, a mi juicio, Kast, pero estuvo bien en el sentido de entender que no tenía que con una pluma tocar a Evelyn Matei para Claro. que ella no tuviera derecho a contestarle. A replicarle. Claro. Entonces se cuidó mucho de eso, se sobrecuidó, a mi juicio, porque ya se vio. O sea, ahí también para eso le favorece a Kaiser, porque ya es como. Kaiser bailó solo. Po. Claro, ¿cómo no? Pero algún chilito, o sea, Claro. algo. Entonces, Bueno, muchas gracias, Alberto. Seguimos entonces en la incertidumbre. En la incertidumbre, aunque probablemente es menos incierta el primer lugar de la primera vuelta, es el segundo lugar el que. ¿con qué alemán va a ¿Con qué jugar? alemán va a competir Jara? Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan, que ya volvemos. ¿Busca ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Ya estamos de vuelta con más 32 minutos y con la tercera noticia, que nos vamos a salir un poquito de Chile, vamos a abrir el panorama un poco y nos vamos a preguntar qué está pasando en Estados Unidos con las protestas y el cierre de gobierno. El sábado 18 de octubre se realizaron en Estados Unidos más de 2.500 manifestaciones en los 50 estados de esa nación. Esta ronda de protestas No King tiene como objeto rechazar la agenda autoritaria del presidente Donald Trump. Algunos políticos republicanos han calificado estas protestas como manifestaciones de odio a Estados Unidos. Políticos republicanos aseguraron que se trataba de manifestaciones dirigidas por manifestantes profesionales y agitadores y que los participantes serían pro Hamas y Antifa.
Además, algunos líderes republicanos han calificado las protestas como antiestadounidenses. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó sin pruebas que las manifestaciones planeadas para el sábado han contribuido al cierre gubernamental. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró al respecto que, comillas, se cree que al menos están esperando hasta esta manifestación descabellada de No Kings este fin de semana. Sin No Kings no hay sueldo. En respuesta a las protestas, Trump publicó en su red Truth Social un video generado por inteligencia artificial que lo mostraba portando una corona y piloteando un avión de combate de nombre King Trump y vertiendo heces, caca literalmente, sobre los manifestantes. Además, el pasado viernes, por 12ª vez, la ley de presupuesto que permitiría la reapertura del gobierno de Estados Unidos no fue aprobada en el Senado, ante la oposición de la mayor parte del bloque demócrata. Con 54 votos a favor y 46 en contra, apenas 6 votos son los que en esta ocasión han separado a la bancada republicana de lograr la aprobación de la norma que otorgaría al gobierno financiamiento hasta el próximo 21 de noviembre. La bancada demócrata ha insistido en que no dará luz verde al texto para la financiación del gobierno federal hasta que Donald Trump y los líderes republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes acepten negociar sobre la expiración de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible y sobre los recortes al programa Medicaid promulgados por el Partido Republicano. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, han rechazado repetidamente las demandas demócratas de negociar los niveles de gasto sanitario, mientras los departamentos y agencias federales permanecen cerrados. Ya, aquí, igual que en Chile, en Estados Unidos se está discutiendo la ley de presupuesto, y en esta ley de presupuesto presentada por Trump a la Cámara y al Senado, hace recortes significativos a las enmiendas de salud que impulsó y aprobó el presidente Barack Obama. ¿Qué significan estas enmiendas? Básicamente que las personas de menos ingresos tienen asegurada una cierta cantidad de prestaciones de salud mínimas, porque hasta antes de eso los estadounidenses que no tenían dinero y no estaban jubilados, no tenían simplemente derecho a ningún tipo de prestación de salud y tenían que pagar cualquier cosa, cualquier intervención que se quisieran hacer. Entonces, Barack Obama instauró realmente en Estados Unidos una especie de seguro de salud público, que es lo que ha recortado Trump. Y los demócratas no aprueban la ley de presupuesto, no se han negado hasta que se repongan esos ingresos. Y en Estados Unidos, cuando no se aprueba la ley de presupuesto, el gobierno se detiene. Uh-huh. El gobierno federal, no los gobiernos de los estados que tienen sus propias regulaciones, sus propios gobiernos y sus propios presupuestos. Pero en el sistema federal hay servicios fundamentales que se han detenido y fundamentalmente tampoco esos trabajadores han podido recibir su salario. Uh-huh. Y la situación es bastante tensa porque hay gente que le dice a los demócratas que son muy cabeza dura y que por culpa de ellos no se están pagando los sueldos, etcétera. Pero por otro lado, si los demócratas ceden, se va a perder un beneficio, un logro bastante importante de la población y sobre todo de las personas de menores ingresos en ese país. Me parece un poco que hay ciertas personas que tienen muy mala memoria. Hace poco estábamos viendo el caso de un joven que hoy en día está acusado de haber asesinado a uno de los presidentes era, sí, de la aseguradora médica, porque claramente Estados Unidos pasa por una crisis en torno a la salud. Estados Unidos la salud es carísima, no hay salud pública. Y pareciera que los mismos republicanos no se acuerdan que hoy en día hay un cabro, o sea, hay gente que está enojada al respecto. ¿Cómo pueden seguir quitándole estos beneficios a su propio pueblo, a la propia población? Entonces, y están preocupados de que no hay sueldos en el gobierno federal.
Como mientras no se preocupan de que la gente se puede estar muriendo por afecciones de salud, también hay que tener en cuenta de que Estados Unidos es uno de los países con mayor porcentaje de obesidad y de sobrepeso en el mundo, que eso lamentablemente conlleva muchas afecciones de salud, y no se está considerando eso. O sea, me parece que la preocupación por los sueldos que sea mayor a la de salud de la población me parece absurdo. Y sí, uno lo mira de otra perspectiva también, que no haya sueldo es culpa de los republicanos que se niegan a aceptar esta demanda, que es una demanda social. Pero bueno, ahí están en ese gallito y mientras tanto Trump no encontró nada mejor que salir del país, un viaje a Malasia, y dejó a su partido con este problema. Se está convirtiendo en uno de los cierres de gobierno más largos, porque esto ha pasado otras veces, ha pasado en otras administraciones, pero dura 2, 3 días, una semana, pero aquí ya se va a cumplir el mes con el gobierno cerrado. De hecho, es el segundo más largo porque el primero también fue con la administración de Trump, pero el anterior, y fue cuando se estaba discutiendo sobre el muro en la frontera con México. Entonces, honestamente... Y también la respuesta del presidente con un video absurdo, no puedo calificarlo de otra manera. O sea, estamos hablando de un presidente de uno de los países más grandes del mundo. ¿Cómo es capaz de responder a la población de esa manera cuando están protestando para exigir beneficios sociales? O sea, tampoco estamos hablando de algo descabellado. Así, pues bueno. Por eso él refuerza la razón de las protestas. La razón de las protestas es contra su deriva autoritaria y él responde con más autoritarismo. ¿Nos vamos a una pausa? Nos vamos a una pausa y después volvemos con una interesante invitada. Nunca la hemos tenido acá en el programa. Ah, ¿no? ¿No? Yo pensaba que la habíamos tenido, aunque sea por Zoom. Ah, mira, Sí. si yo en el último año en que yo he estado, no recuerdo que la... Ya. Bueno, Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y después volvemos con más 32 minutos. y la invitada, pues no dijiste el nombre. Ay, ¿tengo que decirlo? Chuta, yo pensé que era una sorpresa. Ya, bueno, sorpresa, sorpresa. Estamos de vuelta con más 32 minutos. Como les prometí, estamos de vuelta con Constanza Chonghout. ¿Lo estoy pronunciando bien? Perfectamente. Súper. Constanza, eres miembro fundador del Frente Amplio y estás yendo por la candidatura a las parlamentarias por el Distrito 11. Así es. Dale. Yo quiero partir un poquito con lo que vimos anoche, el debate. ¿Qué te pareció? ¿Te quedaste viéndolo? ¿Cómo lo viviste? Me quedé viéndolo, esperando a ver si es que empezamos a profundizar propuestas desde particularmente las candidaturas de la derecha que parecieran no quizás pisar ningún palito. Entonces siguen, digamos, los grandes titulares de vamos a resolver la delincuencia, vamos a resolver la migración, pero cuando uno pide, bueno, ¿cómo? Ahí es donde, no, bueno, haciendo las cosas... Y creo que ahí Janet Jara sí destaca con algo que ha venido haciendo desde el principio de su campaña, que ha estado siempre muy enfocada en cuáles son no solo los diagnósticos, sino las propuestas concretas que va a plantear. Y creo que ahí enfatizar en la importancia de llegar a fin de mes, con el salario vital, el ingreso vital de 750.000 pesos, es algo que lo vuelve a insistir y que yo creo que pega muy importante, de manera muy importante en la ciudadanía, al menos cuando lo hablamos. Y lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad y como medidas concretas, no el abstracto de vamos a cerrar las fronteras, sino lo concreto de vamos a fortalecer el control fronterizo, por ejemplo, a través de una policía fronteriza, que es algo que ya se viene discutiendo hace un tiempo, que lo tenemos, por ejemplo, en el ámbito marítimo, y que por tanto tiene de toda lógica, ¿no? Y yo creo que ahí en eso destaca nuestra candidata.
¿No lo encontraste fome el debate, el formato Un soporífero? poco, un poco. Es que por lo mismo, como hoy día escuchaba en la radio, a ver si es que alguien había visto, quizás yo había sido muy pesimista del ánimo del debate, pero claro, había un diagnóstico también de que ningún candidato quiso mucho contrastar con ninguno. Entonces, Claro, que incluso tenían la oportunidad de replicar, lo usaban para hablar Exacto, de lo de que propuestas. querían. Exacto. Entonces, claro, si no hay contrastes, se hace difícil. Y yo creo que quizás también tiene que ver con que no están... O sea, si uno ve en la derecha, en general tratan de atacar al gobierno. Y desde ahí a nuestra candidata Janet Jara, ¿no? Pero claro, entre la derecha están disputándose todos los votos. O sea, ahora vemos cómo están las encuestas y Kaiser, Kast y Matei están 1-1. Entonces, atacarse entre ellos también es, bueno, ¿quién logra ganar algo? Y yo creo que por eso también está medio que nadie quiere, digamos, polemizar mucho con el otro para Para no ser errar. el perdedor. Exacto. Pero, no sé, cosas que yo creo que todavía son interesantes y sorprendentes es que todavía le preguntan a Evelyn Matei si es que va a votar en segunda vuelta por José Antonio Kast y evita responderlo, ¿no? Y yo creo que eso es parte también de la incertidumbre que hoy día genera la derecha, digamos, cualquiera de sus tres candidaturas en caso de que lleguen a la presidencia. Como con qué programa, con qué principios, con qué grado de unidad, quién va a ceder qué cosa. Si eso hoy día no es posible ir dilucidándolo, yo creo que es un serio riesgo para el próximo año. ¿Y te parece que sea posible que lo arreglen durante ese mes que hay entre, ya cuando esté definido el candidato que va supuestamente a competir con Janet Jara? ¿Tú crees que es posible que... ¿Cómo ves tú la derecha hoy en día? O sea, voy a poner un ejemplo muy concreto que a mí es el que más honestamente me genera dudas. José Antonio Kast tiene como un eje central de su campaña durante los últimos 2 meses que quiere hacer un recorte de gastos de $6.000 millones, que todavía no explica cómo. El encargado económico del comando de Evelyn Matei, desde hace 2 meses cuando lo dijo, dice eso es imposible, irresponsable y no es viable. Con eso yo no sé cómo se pueden poner de acuerdo en un mes. Entonces, ¿qué es? ¿Es José Antonio Kast diciendo, bueno, en realidad le mentí a la ciudadanía, nunca quise hacer esto? ¿O es Evelyn Matei diciendo, bueno, vamos a hacer algo irresponsable como lo que tú propones? Y creo que eso no es algo que pueda simplemente, digamos, consensuarse. Son aspectos centrales que o lo resuelven ahora o si no están engañando a la ciudadanía para una segunda vuelta. Ahora, puede que en la segunda vuelta Johannes Kaiser dé la sorpresa y sea el que pase. ¿Cómo ves esa alternativa sometida a la población chilena? Porque personas podrán decir, bueno, le conviene a Janet Jara que sea él porque es el candidato con el que se vuelve más competitiva, pero también es un riesgo para la población elegir una persona con esas ideas, ¿o no? Sí. O sea, bueno, a mí, por supuesto que... en particular, creo que ayer Kaiser destacó por una noción que ya la viene, digamos, trabajando hace un tiempo, con una noción del rol de las mujeres en la sociedad que a mí me preocupa mucho. Él ayer planteó algo así como una PGU para las mujeres que son madres, solo por el hecho de que hay un problema con la tasa de reemplazo poblacional, que por cierto que hay que ponerle un doble clic a qué es lo que está pasando, que tenemos una crisis de natalidad en Chile, pero que la solución sea aquellas que se están buscando, por ejemplo, en Hungría, donde es casi, digamos, un premio para ser mujer, o sea, para ser madre, y no ponerse detrás de que hoy día las grandes preocupaciones están en que no hay redes de cuidado suficientes, en que llegar a fin de mes y el costo de la vida está muy caro, muy difícil. Que las mujeres también hemos optado, a propósito también de la democratización del acceso a la educación, a la profesión, etc., hay muchas mujeres que han optado por proyectos de vida distintos a ser madres y que también son legítimos. Entonces a mí parte de lo que me preocupa es que quede instalado o probablemente tengamos una candidatura en segunda vuelta como la de Kaiser que promueva una idea de las mujeres como madres, digamos, o cuidadoras simplemente, y no como sujetos de derecho que somos, que todavía nos queda mucho por avanzar para cerrar brechas y discriminación y para conquistar la verdadera libertad, que es tener todas las herramientas y las condiciones materiales necesarias para que podamos decidir con autonomía cuál es el proyecto de vida que queremos tener, para ser madres y para no serlos. ¿Qué te parece la
la interpelación a Janet Jara por el tema de Hernández Norambuena, Mauricio Hernández Norambuena. ¿Existe esa campaña para pedir el indulto? ¿Es otro tema de cuña entre el Partido Comunista y la candidata? Yo no había escuchado ese tema hasta ayer en el debate, en la interpelación, pero creo que, que nuestra candidata Janet Jara lo deja muy claro. Independiente de dónde venga esa demanda, que insisto, no sé exactamente, a ella no le parece que sea correcto y me parece que responde con una claridad bastante suficiente. Pasando a otro tema, tú eres miembro fundador del Frente Amplio, ¿cierto? Así es. Me gustaría hablar un poco de esta acusación constitucional que hay en contra de uno de sus miembros de partido, contra Diego Pardow, el exministro de Energía. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que en este tema hay que distinguir tres cosas que a veces creo que en el debate que he visto o se mezcla sin querer o con un grado de aprovechamiento, ¿no? Pero por un lado está el tema de fondo, que es grave. O sea, llevamos casi 10 años arrastrando un problema en la regulación que ha significado un sobrecobro en las cuentas de la luz de las personas. La consecuencia de eso está directamente en el bolsillo de las personas, que sabemos, probablemente todos acá también, que cuando llega la cuenta de la luz es la que uno más aprieta los ojos a ver cuánto sale, porque está muy caro y es muy difícil. Entonces, no es un tema menor. Y creo que lo primero es qué pasa con la institucionalidad, qué pasa con todos los ministros de energía que han fallado, qué pasa con la CNE, que es el órgano técnico, y eso no puede volver a pasar. Y hoy día la centralidad está en cómo mejoramos la metodología para el cobro, ojalá para ir bajándolo, cómo mejoramos o tenemos un mecanismo de sostenibilidad en el tiempo para bajar la cuenta de la luz y que esto no siga, digamos, tarifariamente variando al alza. Y 3, devolver cada peso extra que fue cobrado. Eso es una dimensión y creo que en eso hay que ser súper claro y creo que es el tema de fondo. Lo segundo, la responsabilidad política. Esto se supo en este gobierno, a este gobierno le toca asumir la responsabilidad política independiente de que esto se venga arrastrando hace 2 gobiernos atrás. Y el ministro Pardow, el presidente de la República, hacen valer la responsabilidad política y eso significa la salida del ministro, ¿no? Y hasta ahí eso también me parece completamente correcto y una señal clara a la ciudadanía. Y el tercer punto es la acusación constitucional. Y ahí la verdad es que, si bien por supuesto que el Congreso puede hacer uso de todas las herramientas que le corresponden en la Constitución, esto se trata de una herramienta jurídico-política. No es solo para hacer valer una responsabilidad política. Tiene causales estrictamente y taxativamente señaladas en la Constitución. Entre ellas, la infracción a las leyes. Y aquí lo que tenemos es un problema que está en la ley y en los decretos. Entonces, desde mi perspectiva, esta acusación constitucional no tiene mérito, que no significa que no exista el problema de fondo que sea gravísimo. Pero una acusación constitucional que puede dejar a una persona, además, con 5 años con sus derechos suspendidos, me parece que tiene que asumirse con suficiente responsabilidad y desde mi visión, como abogada, en atención a las causales y a los hechos, para mí no tiene mérito. ¿Le están pasando la cuenta a Diego Pardow por su rol en la pandemia, crees tú? No lo sé, pero creo que con cosas así de sensibles no debiésemos estar pasando cuentas. Creo que las cuentas en política tienen que discutirse de frente, se pueden hacer valer todas las críticas, me parece legítimo. De nuevo, insisto, creo que su salida fue correcta y era lo que había que hacer, que saliera del ministerio, pero creo que la acusación constitucional hoy día, si es para pasar cuentas a propósito de algún rol que cumplió antes, entonces no se está haciendo responsable. ¿Cómo queda el Frente Amplio en el gobierno con estas caídas o salidas de funcionarios del Frente Amplio? Mira, para mí el gobierno del presidente Boric es también mi gobierno y yo quiero que termine lo mejor posible. Hemos hecho cosas muy importantes durante estos casi 4 años. Todavía estamos cerrando avances importantes que tienen que hacerse de aquí a marzo. Y a mí lo que me parece más importante es que el equipo de gobierno con el que cuenta el presidente esté remando en esa dirección y funcione de la mejor manera posible. Porque aquí estamos hablando de también cuál va a ser, no el legado del gobierno necesariamente, sino como los avances concretos que le vamos a entregar a Chile y que yo creo que son hartos. Entonces, más allá de pensar en un cupo o en cómo queda el Frente Amplio, a mí me preocupa que el gobierno del presidente Boric termine de la mejor manera posible frente a la ciudadanía, porque hemos hecho
cosas importantes para mejorar la vida de las personas que quiero que se vean y que ahí esté el foco, no en cada una de las personas o en los cupos. Y en esa misma línea, ¿qué te ha parecido el rol del presidente criticando o interpelando de manera indirecta a las posturas de José Antonio Kast? Se ha publicado o se ha hecho saber no directamente por la candidata Janet Jara, pero voceros y otros que han dicho que digamos hay una especie de tensión entre ambos porque eclipsa el presidente con esto a la candidata. Sí. Mira, yo creo que hemos tenido en Chile estos últimos años una situación bien particular, que hemos tenido elecciones todos los años. Entonces, todos los años esto está atravesado por alguna votación y todos los años hay un grado de prescindencia al que se tiene que atener el gobierno. Pero creo que haya hoy día una contienda electoral no puede significar que el presidente deje de hablarle a los chilenos y chilenas. Y yo creo que en particular cuando hace alusión al tema de los recortes, de manera digamos, los recortes irresponsables que pudiesen llegar a hacerse, más que estar abriendo un debate con una candidatura que por supuesto lo puede tomar para replicar, le está hablando a la ciudadanía respecto a ojo, porque hoy día lo que se está pidiendo recortar es lo que vale la PGU, y eso es información que no siempre se sabe, y que a mí me parece importante que el presidente mantenga un diálogo con la ciudadanía de manera constante. Eso se va a ir confundiendo a veces porque, bueno, estamos a 2 semanas y media, 3 semanas de las elecciones, pero yo creo que es importante que el presidente plantee de manera abierta a la ciudadanía también qué es lo que se ha avanzado y, por tanto, qué es lo que también está en riesgo. Y creo que esas herramientas son legítimas y, por cierto, que en ningún caso creo que tenga la capacidad de opacar o eclipsar a Janet Jara. Y Janet Jara yo creo que ha sido, en términos de esta campaña, una líder digamos, destacable, liderando no solo a 9 partidos, sino también convocando más allá de lo que ha sido la coalición de gobierno, siendo capaz de, a pesar de tener una militancia, ser la líder de toda una centroizquierda, y creo que eso no es eclipsable fácilmente. ¿Y también te parece válido hacerlo como presidente de la República en cadena nacional, cuando se refirió a los 6.000 millones de dólares que quería cortar Kast? Mira, no tengo tan claro si era o no necesario o pertinente hacerlo ahí, pero en el debate de fondo estoy correcto con que lo plantee. Por último, ¿cómo ves tú la campaña parlamentaria, ya que estás ahí involucrada como candidata? Bueno, a ver, lo primero es que para mí esta candidatura de diputada, como siempre, no es simplemente una aventura individual. Para mí esto tiene sentido en la medida en que somos parte de un proyecto más grande. Por tanto, junto con mi campaña, es la campaña también de Janet Jara. Queremos una presidenta progresista para el próximo periodo y un Congreso mayoritario que lidere y ayude y colabore a llevar adelante las reformas, los cambios que necesitamos en Chile. Y en mi caso en particular, creo que también hoy día, sobre todo por el avance de una ultraderecha que está poniendo en riesgo ciertos avances, que a veces propone derechamente retroceso, es importante entender que como diputada, sobre todo de un distrito donde la representación del progresismo en general es de 1, que se entienda no solo como un voto en el Congreso para el Distrito 11, sino es un voto en el Congreso también para Chile, pero también es la necesaria construcción de unidad constante en nuestras comunas de todo el progresismo, porque es la única forma en la que nosotros también vamos a poder ir creciendo en representación. Hoy día tenemos al alcalde Miguel Concha en Peñalolén, tenemos concejales en 4 de las 5 comunas y yo espero que en el próximo periodo, con el trabajo de unidad, de construcción, de estar ahí también en el día a día con la ciudadanía y buscando soluciones en todos los ámbitos de la institucionalidad, seamos capaces de para el próximo periodo tener una mejor representación, porque creo que eso le hace bien a una ciudadanía en el Distrito 11, que a veces está esta caricatura de que todo es clase alta, de que todos son problemas resueltos, de que todos llegan tranquilos a fin de mes, y no es así. Hay muchos contrastes, y no estoy hablando solo de la dehesa, el Hormido o la Faena. Estoy hablando dentro de Las Condes. Yo estudié en un colegio municipal, sé los contrastes que existen y cómo digamos, no solo en sectores populares y sectores de muchos recursos, sino también una clase media que pelea día a día para poder mantenerse en una comuna donde sabe que se puede vivir mejor. Y yo quiero que los hijos y los nietos de las familias que hoy día habitan Las Condes, La Reina, Peñalolén, puedan también quedarse en sus comunas si eso es lo que quieren, junto a sus familias, y no tengan que irse porque
no es posible Porque las lograr un contribuciones arriendo, porque no es posible comprar una casa, porque el subsidio habitacional no te alcanza para encontrar una casita o un departamento en el distrito. Y creo que esa visión integral de lo que son nuestras comunas es clave poder llevarla al Congreso para responder bien, y eso es lo que a mí me motiva. Yo ya salí electa el 2021, así es que creo que todo ese trabajo también se va a ver en esta elección y espero también salir electa. Muy bien. Muchas gracias, Constanza, por estar con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este programa grabado el lunes 27 de octubre, pero que tiene material para escuchar toda la semana. No se olviden también de seguir a los programas satélites de este emprendimiento, como Provócame, que se graba mañana, y el 32 Minutos Cultural, que se emite el jueves. Y sí, lo saben, ustedes son el sustento de este programa, así que si pueden y tienen recursos suficientes para apoyarnos, no duden en hacerlo aquí, debajito del link de YouTube. Ahí están las instrucciones, cómo pueden apoyarnos, ya sea de forma permanente o por una vez también sirve. Y si no tienen plata, pónganle like, suscríbanse, compartan, ayúdenos a difundir este proyecto para que se pueda sustentar en el tiempo. Muchísimas gracias por ver 32 minutos hoy día. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao.